Si eres alguien que tiene inclinaciones fuertes o hábitos de pensamiento y acción en una vida, es probable que los lleves contigo a la siguiente. Doy la bienvenida a Jeffrey Mishlove al programa. ¿Cómo estás, Jeffrey? Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por estar en el programa, lo aprecio muchísimo, tienes una trayectoria fascinante y has realizado un trabajo increíble a lo largo de los años. Así que realmente quiero profundizar en tu camino y tu historia. Pero antes que nada, ¿cómo empezaste en este camino, ¿no? En el camino espiritual y de la parapsicología? ¿Cómo comenzaste en esto? ¿Qué te llevó a adentrarte en este ámbito? Pues probablemente se remonta a mi más temprana infancia, cuando tenía 10 años. Empecé a leer libros de la biblioteca local sobre ovnis y comencé a escribir cartas a algunos de los autores. Así que creo que he tenido este interés en lo paranormal desde que tengo memoria, pero luego naturalmente creces. Intentas asumir responsabilidades de adulto. Yo era estudiante de posgrado en Berkeley en 1972. Si me hubieras conocido, habrías visto a una persona realizando sesiones de terapia grupal en la prisión de San Quentin con asesinos y violadores. Y fue en ese entonces que tuve una serie de sueños. El más impactante es uno en el que mi tío abuelo Harry vino a mí en el sueño. Era como más real que la realidad y desperté de ese sueño llorando lágrimas de alegría. Fue un sueño maravilloso y cantando al mismo tiempo, lo cual nunca me había pasado, ni antes ni después. Así que les escribí a mis padres. Les dije, ¿cómo está el tío Harry? Soñé con él y mi madre me llamó en cuanto recibió esa carta y dijo, ¿cómo supiste? Fue cuando el tío Harry falleció justo prácticamente en el mismo momento. Así que eso me hizo sentir que no podía simplemente seguir en mi camino de competir en criminología. Necesitaba investigar más a fondo. Comencé a hablar con mis profesores en Berkeley y aprendí rápidamente. Ninguno de ellos tenía algo inteligente que decir sobre ese tipo de experiencia, así que decidí que de una forma u otra tendría que convertirme en mi propio experto y eventualmente creo que fui guiado por sueños. En gran medida, logré crear una carrera doctoral muy única e interdisciplinaria en parapsicología en Berkeley. Fue el inicio de mi trayectoria profesional en este campo hace casi medio siglo. Ahora, ¿puedes decirme en qué consiste el premio del Instituto Bigelow que recibiste? Eso fue lo que llamó mi atención. Cuando me propusieron invitarte al programa, me encantaría escuchar de qué se trata. Pues bien, Robert Bigelow es un empresario en Las Vegas. Es dueño de Budget Suites, una cadena de hoteles residenciales, y también posee una empresa aeroespacial que se cerró durante la pandemia. Fue considerada una empresa no esencial y durante décadas ha sido uno de los principales individuos que financian investigaciones sobre lo paranormal y decidió crear un nuevo instituto llamado el Instituto Bigelow para los estudios de la conciencia. Y una de las primeras cosas que hicieron fue establecer este concurso de ensayos. Decidieron, en primer lugar, que después de 20 años investigando la actividad de los ovnis, sintió que había llevado eso lo más lejos posible. Así que quería que este nuevo instituto se centrara en la cuestión de la supervivencia después. Para comenzar su programa, organizó un concurso de ensayos sobre la mejor evidencia de supervivencia. El reciente afiliado de ABC en Las Vegas lo llamó
posiblemente el mayor concurso de ensayos de la historia para responder la mayor pregunta de todas. Así que participé y mi ensayo obtuvo el primer lugar. Así que demuestras vida después de la muerte en tu ensayo. ¿Es eso en esencia? Sí, eso es básicamente. El estándar era proporcionar evidencia más allá de una duda razonable que sería aceptada en un tribunal. Y creo que mi formación en criminología probablemente me ayudó en ese sentido. Entonces, permíteme preguntar, ¿has tenido el placer de hablar con algunos maestros espirituales increíbles a lo largo de los años y seres humanos muy interesantes, como Ram Dass y otros en tu extensa lista de personas con las que has hablado a lo largo de las décadas? En tu opinión, y creo saber la respuesta a esto, pero de todas formas lo voy a preguntar, ¿existe vida después de la muerte? Y defiende tu postura, Señor. Pues claro, las pruebas son abrumadoras, abrumadoras. Lo curioso es que mucha gente en nuestra cultura actual actúa como si, bueno, no podemos estar seguros, no sabemos. Podría ser esto, podría ser aquello, podría ser pura fantasía, porque vivimos en una época tan materialista. En mi ensayo, exploré varios enfoques y sugerí que es importante considerar el panorama general. Enumeré 9 líneas de investigación distintas que indican la posible existencia de vida después de la muerte, desde experiencias cercanas a la muerte, reencarnación, recuerdos de niños pequeños, tras fallecer, comunicaciones espontáneas recibidas por la gente, hasta la comunicación instrumental, transcomunicación, donde miles de aficionados en todo el mundo utilizan dispositivos electrónicos como computadoras y radios para comunicarse a veces de forma bidireccional con los difuntos. En casos extremos, existen 2 libros sobre este fenómeno conocidos como llamadas telefónicas de los muertos. Las personas mantienen conversaciones de ida y vuelta durante aproximadamente media hora con un difunto que conocían y reconocían. Por último, está toda la literatura espiritista. Desde mediums físicos y mentales, tienes visiones en el lecho de muerte, experiencias espontáneas de personas que están muriendo. Experimentas la experiencia compartida de muerte, cuando personas presentes con alguien que está muriendo realmente sienten lo que es entrar en las primeras etapas del más allá. En mi ensayo enumero ejemplos de lo que llamo cuervo blanco. Uno de mis héroes intelectuales fue William James, considerado el fundador de la psicología americana, pero también tenía un profundo interés en este campo y estudió a una gran medium del siglo XIX, Leonora Piper. Escribió que si quieres refutar la hipótesis de que todos los cuervos son negros, solo necesitas encontrar un cuervo blanco. Y luego dijo, la señora Piper es mi cuervo blanco. Bueno, yo tengo docenas y docenas de estos cuervos blancos. Por todo el espectro, 9 líneas independientes de investigación, pero eso es solo el comienzo de esta enorme evidencia, porque en mi propio caso, Alex, como te explicaba, cambió mi vida. Cuando el tío Harry vino a mí en un sueño, yo era estudiante de criminología y hoy puedo mirar atrás más de medio siglo y decir, cuando me pasé a la parapsicología, fue un cambio permanente, un cambio que me ocurrió. Y cuando revisas la literatura, encuentras que las personas que se encuentran con él más allá, a veces es tan poderoso que cambia sus vidas para siempre y de manera drástica. Sí, es realmente interesante porque es asombroso cuántas personas en el mundo creen en la vida después de la muerte. Los domingos, millones van a la iglesia. Hay diversas ideas sobre la vida después de la muerte en todo el mundo.
lo que nos lleva a sentir la necesidad de creer en algo más. Es una necesidad real. Además, hay experiencias diarias tan difíciles de explicar, algo como la intuición, algo tan sencillo como un presentimiento sobre una persona, sobre una situación, sobre no doblar en esa esquina, sobre pisar el freno ahora mismo. A veces, realmente me ha pasado en la vida, alguien, escucho una voz que dice, no hagas esto, ten cuidado con eso. Y es una forma extraña de, no es como una voz hablada real, es una energía o sensación extraña que recibes, pero es algo así como instinto acerca de, entras a una habitación y piensas, no quiero estar aquí, ahora mismo, y sales. Y luego quizás se desata una pelea, 5 o 10 minutos después. Me ha pasado muchas veces, en la preparatoria y cuando salía de fiesta, en mis años de juventud. Usaré algo parecido a la intuición, porque algo así todos la tenemos. Incluso cuando conoces a alguien, tienes una idea de quién es, sin siquiera abrir la boca a veces. ¿Es eso una suposición razonable? Por supuesto. Sí, fui presidente de una organización sin fines de lucro llamada la Red de la Intuición, y nuestro objetivo era crear un mundo donde la gente se sintiera motivada a cultivar este talento. Y vivimos en una cultura que es algo desequilibrada en el sentido de que si eres bueno en matemáticas o en deportes, recibes mucho apoyo. Pero para las personas que tienen un don intuitivo, nuestra cultura de alguna manera desestima eso como algo etéreo, fantasioso, no cuenta, no es tan importante. Y creo que es una lástima. Pero si comienzas a observar las filosofías orientales, las religiones orientales, todo eso del este, los yogis que existían hace 2000, 3000 años, si te pones a ver eso, sé que has investigado profundamente en esos textos, el Bhagavad Gita, ese tipo de cosas, empiezas a adentrarte en ello. La gente hablaba de estas cosas miles de años antes de Cristo, incluso antes de Buda, a veces, dependiendo de cuánto retrocedas. Pero es fascinante que en el este sea mucho más aceptable y en Occidente haya tomado tiempo para alcanzarlo. Y siempre hablo sobre el aumento de la conciencia de la humanidad, mientras que si hablabas de meditación en los años 50, te habrían mirado con un ojo como si estuvieras loco si hablabas de yoga. Pero ahora todos entienden el yoga, comprenden los beneficios físicos, mentales, incluso espirituales de algo como el yoga o la meditación. La meditación, una de las áreas más estudiadas científicamente de todas. Digo, hay tantos estudios sobre la meditación y sus beneficios para la salud y todo eso. Pero, ¿por qué crees que ha tardado tanto para que el Occidente acepte algo que el Oriente ha estado haciendo por miles de años? Y también en Occidente durante miles de años. Sí, cuentas con los nativos americanos. Correcto. Tiempos modernos, bueno, o los antiguos griegos. En tiempos modernos, digamos desde el siglo XVIII, la cultura occidental ha sido una aberración. En general nos hemos vuelto extremadamente materialistas, hasta el punto de que la gente piensa que si es inmaterial, por ejemplo, decimos que no importa. Si no entendemos algo, decimos que no tiene sentido. Así que la materia y el sentido es lo que cuenta. Las apariencias externas parecen ser lo que cuenta y nuestras realidades internas están subyugadas a una especie de colonización, podrías decir incluso, del mundo material. Diría que nuestra cultura, la occidental, durante los últimos 200 y 300 años, simplemente lo ha entendido al revés. Parece que esto comenzó al inicio de la revolución industrial, cuando las cosas materiales se apoderaron, como antes de la revolución industrial. Sí, claro, había cosas materiales en Inglaterra y en Europa, pero nada comparado con lo que sucedió en la revolución industrial. El mundo entero se volvió industrializado. Teníamos máquinas que hacían cosas por nosotros que nunca antes habríamos hecho. Así que de repente, creo que nuestra mentalidad empezó a orientarse hacia
lo material porque simplemente ves, quiero decir, estábamos construyendo estas estructuras gigantes y barcos y puentes y aviones y cosas que antes eran solo fantasía. Hace menos de 100 años, antes de H. G. Wells, nadie hablaba de ninguno de los conceptos de, digamos, quizás Da Vinci con la máquina voladora, pero en general nadie realmente hablaba de muchas de estas, cosas de las que la ciencia ficción hablaba. Pero, ¿no es curioso? Después de que se escribiera en ciencia ficción, menos de 100 años después, empezamos a crear muchas de las cosas de las que hablábamos. Sí, creo que nos dejamos seducir por el poder de nuestra propia tecnología, ya que la visión mecanicista y materialista era tan efectiva en la construcción de trenes y bombas que sentimos que podíamos describir toda la realidad como un proceso mecánico, como un reloj. Incluso llegamos al punto de pensar que nosotros, los seres humanos, éramos simplemente máquinas sofisticadas. Sí, definitivamente. Creo que es una arrogancia de la humanidad y del hombre en particular. Siempre les digo a las personas, no importa en qué punto estén en la historia del hombre, en ese momento preciso están seguros de que lo saben todo. Lo tienen todo controlado. Así que cuando los griegos decían Zeus es, eso es todo, era Zeus. Les pasó a los egipcios. Ellos decían Ra. No puedes decirme que lo crudo no existe y es constante. Así que es un crecimiento constante, realmente doloroso, un proceso. Pero no sé si te has dado cuenta, pero en los últimos 200 años hemos hecho avances gigantescos. Últimos 120 años, digamos desde el siglo XIX en adelante, desde el siglo XX en adelante. La velocidad del crecimiento ha sido inmensa, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, especialmente en Occidente, donde las cosas, los conceptos, han evolucionado más rápidamente que en los 1000 años anteriores. Creo que una de las ventajas de Internet es que vivimos en una cultura global hoy en día. Así tenemos acceso a las grandes enseñanzas de sabiduría de todas las tradiciones, pero aún así nuestra cultura sigue estando muy desequilibrada. Un ejemplo perfecto de esto es que en 1990 recibí un diploma de doctorado de la Universidad de California en parapsicología. Ahora, que yo sepa, nadie en Estados Unidos ha recibido un diploma de una universidad acreditada a nivel de doctorado que diga parapsicología. Como 40 años después, sigo siendo el único. Es realmente fascinante. Así que tienes un doctorado en parapsicología de Berkeley. Sí, lo tengo. Eso es increíble. Nunca había escuchado que eso fuera posible. Fue a través de un programa doctoral único, individual e interdisciplinario. Hay grupos de personas que se consideran a sí mismos los escépticos autoproclamados y los promotores, los guardianes de la realidad, que creen que debemos vivir en lo que ellos llaman un universo racional al enterarse de que la universidad estaba a punto de otorgar un doctorado en parapsicología ejercieron una enorme presión sobre la universidad para que no lo hiciera. Incluso después de otorgarse el grado, estos escépticos, llamados así, que no son verdaderos escépticos en un sentido filosófico, presionaron a la universidad para que retractara el título. Mira, como dijo Einstein, las grandes mentes siempre son frustradas por mentes simples o mentes menores o algo por el estilo. Ahora, dentro de todos los estudios que has realizado a lo largo de tu carrera, puedes hablar de un concepto que tantas diferentes religiones y filosofías han abordado durante miles de años, que es la reencarnación. Varias veces volvemos a nuestras vidas y tenemos vidas distintas y aprendemos en cada vida y avanzamos y tenemos diferentes experiencias. Digo de nuevo, he estudiado mucho en el lado oriental de las cosas, específicamente en la India y los yogis y ese tipo de cosas. Y la reencarnación es simplemente un hecho, no es ni siquiera una pregunta, es como decir sí. Y cuando lo analicé lógicamente por mí mismo, pensé,
Si esta es la única vez que estoy aquí, parece bastante cruel porque básicamente es cuestión de suerte. Entonces eso significa que si nací hombre en cierta época, en un cierto país, nací rico o nací pobre, si nací mujer, si nací hombre de color o mujer de color. En Sudáfrica, cuando tenían el apartheid, o si o si naces con una deformidad o simplemente naces, parece ser una forma realmente brutal de ver la vida. La reencarnación tenía mucho más sentido, que volvemos para vivir diferentes experiencias y demás. Entonces, ¿cuál es tu explicación al respecto y qué tienes que decir al respecto? Podríamos profundizar en ese tema. Mis recuerdos al respecto se remontan a tercer grado. Recuerdo claramente que tenía unos 9 años cuando mi compañero de clase, Lee Rosenthal, presentó un libro de los años 50 sobre reencarnación. El libro, titulado La búsqueda de Bridey Murphy, era un bestseller en ese entonces. Ah, sí, he oído hablar de ese libro. Una mujer que había sido hipnotizada y bajo hipnosis, toda esta personalidad irlandesa del siglo XVII emergió, llamada Bridey Murphy. Y ese era el libro. Entonces Lee Rosenthal está dando su reporte del libro y dice, este libro afirma que hemos vivido antes, en esta vida. Y en ese momento, aunque yo era solo un niño de 9 años, sentí electricidad corriendo por mi columna. Fue como me afectó profundamente. Así que creo que hay mucho que decir sobre la reencarnación hoy en día. El principal centro de estudio de este fenómeno es la Universidad de Virginia, el Departamento de Estudios de la Personalidad y Percepción DOPS de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Llevan medio siglo investigándolo y tienen una base de datos de más de 2.500 casos de todo el mundo donde niños pequeños, tan pronto como empiezan a hablar, comienzan a decir cosas como, yo vivía en este pueblo y tenía estos padres y este era mi nombre. Y tú no eres mi verdadera mamá. Mi verdadera mamá vive en aquel otro pueblo y todas estas cosas. Y los investigadores son llamados para estudiar tales casos y de hecho, de los 2.500 casos, aproximadamente 1.700 se consideran lo que ellos llaman resueltos, lo que significa que la información que los niños proporcionan realmente condujo a la identificación de la personalidad anterior. Así que al revisar esa base de datos es solo un ejemplo de decenas que respaldan la existencia del pasado, de la supervivencia de la personalidad tras la muerte del cuerpo. Pero esa base de datos por sí sola, once apoya la teoría. Significa, he tenido muchos invitados en el programa que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han estudiado a Raymond Moody, quien es considerado el padrino de las experiencias cercanas a la muerte y acuñó la frase experiencia cercana a la muerte. Todo eso, después de hablar con ellos y escuchar estas historias, muchas de ellas son similares en alcance. Es curioso, algunos como Eden Alexander, por ejemplo, que es neurocientífico, completamente ateo, completamente escéptico, y lo que le sucedió y regresó de la muerte completamente inexplicable. Fue como un regreso inexplicable. Debería haber estado legalmente muerto, pero regresó y cuando lo hizo, pudo anotar todo esto. Además de ser extremadamente entretenido escuchar estas historias, parecen ser algunas. Hay muchas similitudes culturalmente, de cultura en cultura, dependiendo de dónde estés en el mundo a lo largo del tiempo. Este tipo de historias sigue surgiendo. Así que para mí eso es una evidencia realmente interesante en favor del caso de la reencarnación, si se quiere. La evidencia de las experiencias cercanas a la muerte ciertamente es prueba de una vida después de la muerte, pero no creo que signifique que todos tengan que reencarnar.
Creo que es posible que puedas pasar al más allá y tengas muchas opciones en ese momento. La reencarnación es una de ellas si quieres volver a este denso plano físico terrestre, pero también podrías ascender por los distintos niveles que se han descrito en la literatura espiritualista y en otros lugares de la evolución gradual del alma humana. Es una especie de camino místico que finalmente conduce a la unión mística con lo divino. ¿Cuál es tu definición de la conciencia ahora? Tengo una definición sencilla. No creo que sea complicada. La conciencia es tener la experiencia de ser quien eres. Interesante. ¿Cómo es ser tú? Eso es la conciencia. Y ser consciente de ello, aunque No ser consciente de ello, eso es ser consciente de ser consciente, pero incluso solo tener la experiencia, de tener experiencias en absoluto. Ver el color rojo, por ejemplo, es una experiencia consciente, ya sea que sepas que estás pensando eso. A veces lo llamamos una postura metacognitiva. Puedes decir, sí, veo rojo y veo que estoy viendo rojo y veo que me veo a mí mismo viendo rojo. Es como un regreso infinito a veces. ahora, siguiendo con la reencarnación, ¿puedes hablar del karma? Y tú podrías saber esto mejor que yo, que todo comenzó en la cultura india, el karma, con el Bhagavad Gita o el hinduismo. ¿O acaso proviene de otro lugar? Claro, la literatura Vedanta y los textos budistas hablan del karma y la reencarnación. Puedo decirte esto y es un hallazgo muy interesante. La investigación que tenemos, los 2.500 casos, que están en la Universidad de Virginia, no respaldan las nociones clásicas que la gente tiene sobre la reencarnación y el karma que provienen de la cultura india. La idea de que si eres una mala persona en una vida, serás castigado en la siguiente. Recuerdo, estudiando antropología, había un pueblo en India donde creían que si eras una persona muy mala, en ese pueblo, en tu próxima vida, como castigo, renacerías como estadounidense. Y tendrás que vivir en esta cultura materialista, donde te será muy difícil seguir tu auténtico crecimiento espiritual. Pero lo que la investigación, la literatura, lo que recopilamos de los casos que realmente se han estudiado, es que lo que persiste de vida en vida no es una sensación de recompensa y castigo en absoluto, sino una sensación de los hábitos que llevas adelante. Si eres una persona que tiene fuertes inclinaciones o hábitos de pensamiento y acción en una vida, es probable que lleves esos contigo a la siguiente vida. O, a menudo, también vemos en los casos de personas que recuerdan sus vidas pasadas que un porcentaje muy alto de ellos recuerda sus vidas porque fueron asesinados violentamente en la vida anterior y así entran en su próxima vida, quizás con una fobia relacionada con cómo murieron en la vida anterior. Uno de los tipos de evidencia más fascinantes que tenemos es que las personas que, digamos, fueron apuñaladas o baleadas en una vida pasada, a menudo nacen con marcas de nacimiento que corresponden a las heridas mortales de la vida anterior. Así que hay ciertas cosas que se traspasan de una vida a otra, pero no he visto nada en la literatura que sugiera que si eres una mala persona, por cualquier motivo en una vida, en la siguiente vida vas a ser castigado por ello. No estoy diciendo que no suceda, pero ciertamente no en el sentido en que algunas personas hablan de karma instantáneo. No parece funcionar de esa manera en absoluto. No, entiendo, sí. Quiero decir, eso de alguna manera se ha integrado en el imaginario colectivo. La palabra karma es como, oh, te va a llegar, eso es karma instantáneo. Haces algo malo y de inmediato algo malo te sucede a ti. Mi explicación o mi entendimiento del karma desde mi perspectiva es simplemente que el karma no es algo bueno o malo, es parte de la evolución del alma. Así que lo que consideramos bueno o malo es una dualidad que no existe en el más allá
ni en la evolución del alma. Es algo que el alma realmente busca porque necesita experimentarlo, como si el alma deseara, digamos, quiero pasar por el dolor. No podemos concebir eso porque solo queremos ser felices todo el tiempo y queremos tener placer siempre. No queremos dolor. Pero para la evolución del alma, ese dolor podría ser necesario. Entonces, si hiciste algo bueno o malo en una vida pasada y no aprendiste esa lección, probablemente no deberías matar gente. Bueno, ahora vas a sentir ese dolor y ahora aprendes. Ojalá aprendas y evoluciones de esa manera. Así que no es un castigo. Estoy de acuerdo contigo al 100%, pero según mis estudios, o al menos mi comprensión de ello, es más bien parte de la evolución del alma y no hay bueno o malo en ese espacio. ¿Tiene sentido eso? Eso tiene mucho sentido y me recuerda a algo en la literatura sobre experiencias cercanas a la muerte. Se habla de la revisión de vidas pasadas, donde tienes la oportunidad de vivir el impacto que has tenido en todas las demás personas de tu vida, momento a momento, segundo a segundo, y lo experimentas desde su perspectiva. Si lastimaste a alguien, entonces tienes la oportunidad de sentir lo que eso significó para ellos cuando fueron lastimados. La gente dice que en nuestro tiempo terrenal podría tomar solo unos minutos, pero pueden atravesar vidas enteras de experiencias en este estado alterado de conciencia o estado cercano a la muerte y experimentar estas cosas. Es fascinante cómo no se vive como un observador, sino como un participante. ¿No es interesante cuando dijiste que el tiempo es tan subjetivo que existe, pero no existe porque la percepción lo es todo sobre el tiempo, todo sobre la percepción? Mi gato percibe el tiempo muy distinto a como lo hago yo. El mosquito que nació hace unos segundos y morirá en 10 minutos o una hora, el tiempo que viva un mosquito, su percepción del tiempo es completamente distinta. Si sales de este sistema solar, serán las 12 será o en algún lugar del universo. El tiempo es realmente interesante. En cuanto a la justicia, solo quieres comenzar a profundizar en eso, donde en la evolución del alma y lo que hacemos. Esta vida es bastante rápida y al envejecer sientes que se acelera más. Un niño para acelerar, sí. Cuando eres niño piensas, ay, los 30 son tan viejos y tanto tú como yo mataríamos por tener 30. Con nuestra mentalidad de ahora, por favor, con nuestra mentalidad de ahora. Pero siempre me parece muy interesante el concepto del tiempo y cómo lo percibimos y todo eso. Me encantaría escuchar tus opiniones al respecto. Pues me imagino, por ejemplo, que una estrella podría ser una entidad consciente, por lo que sabemos, o una galaxia, mientras que el humano, un instante, cuando hablamos de lo que es un instante, una unidad de conciencia para un ser humano, es aproximadamente una quinta parte de un segundo, tal vez una décima parte de un segundo. Pero si eres una estrella o una galaxia o un grupo de galaxias, si tales son entidades conscientes, un instante podría durar lo que nosotros consideramos como miles de millones de años. Años. Todo es percepción. Si lo percibes como una estrella, como una galaxia, como un ñato o como un ser humano, es un entendimiento completamente distinto de cómo ves las cosas. Y sé que eso hace que a muchas personas que escuchan, tal vez les empiece a doler un poco la cabeza cuando comienzas a decir, espera un momento, espera, ¿qué tiempo? Piénsalo un segundo. Si no hubiera sol, si no hubiera rotación, si viviéramos en Júpiter, el tiempo sería diferente. Si viviéramos en Marte, el tiempo sería diferente. Es simplemente una percepción distinta de eso. Me encantaría preguntarte sobre el concepto de dualidad y no dualidad. ¿Podrías definir eso para mí, por favor? Bueno, generalmente nuestro mundo diario es dual. Pensamos en bueno y malo, correcto e incorrecto. La maldad y la bondad representan una dualidad. La vida y la muerte son dualidad. Siempre emitimos juicios. Ese es el mundo en el que vivimos. Sin embargo, desde una perspectiva mística, todo es uno. Todas las dualidades son en realidad
ilusorias. Quiero decir, son reales en la medida en que a este nivel no se pueden negar. Creo que hoy en día estamos al borde de una tercera guerra mundial. Ves el bien y el mal en nuestros televisores todos los días, pero en otro nivel. Es como si estuvieras leyendo una novela. Estás leyendo Guerra y Paz y después de terminar la novela, puedes dejarla a un lado y puedes apreciar a todos los personajes en la novela y decir, qué maravillosa historia fue. Una buena historia tiene una mezcla de bien y mal, pero puedes trascender toda la historia, de cierta manera. Sí, fue interesante. El otro día hablaba con otro invitado y dijo algo que para mí fue muy profundo. Nunca lo había pensado. Él dice que no importa en qué parte de la vida estés y podrías estar hablando del micro, que eres tú, o del macro, que es el mundo, cuando surge el mal, digamos. Hay un equilibrio de bien que se le opone y cuando ese mal disminuye, el bien también disminuye. Y él dice, mira la historia, cada vez que hubo una gran perturbación, podrías usar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, una gran cantidad de dolor, sufrimiento y maldad emergió. Hubo una inmensa cantidad del lado opuesto para contrarrestarla. Ahora presenciamos esto a diario en la televisión. Lo que Rusia está perpetrando es una inmensa cantidad de maldad y es simplemente terrible lo que están haciendo. Sin embargo, el mundo está empezando a unirse de una manera que nunca antes había presenciado. Por lo tanto, resulta realmente fascinante comenzar a reflexionar al respecto. Y él dice, aunque digamos que tu mamá nunca te abrazó, tuviste una tía que lo hizo, fue una maestra, la mamá de un amigo, de alguna manera lo que te faltaba encuentra su equilibrio y llega a ti de alguna forma en términos generales. ¿Qué piensas de eso? Bueno, hay muchas tradiciones espirituales que se basan en la noción de la no dualidad. Me crié en la religión judía, así que tenemos la idea de un solo Dios. Pero hay una leyenda, creo, de la tradición judía que de alguna manera explica esto. Moisés sube al monte Sinaí y recibe los 10 mandamientos de Dios. Y básicamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, lo que realmente significa amar todo, amar a todos, todo el tiempo. Y Moisés baja y ve a los hijos de Israel adorando al becerro de oro, ¿verdad? Y se enoja y toma las tablas de la visión unitaria del mundo. A veces la llaman la Torá del árbol de la vida y las destroza. Y la leyenda cuenta que todas las letras volaron de regreso y Moisés tiene que subir nuevamente al monte Sinaí porque ve que los hijos de Israel aún no están listos para la Torá del árbol de la vida. Y cuando baja con un segundo juego de tablas, esta es ahora la Torá del conocimiento del bien y del mal. Se trata de cómo vives en un mundo de dualidad, porque aún no estás listo para vivir en un mundo de unidad. Ahora, con toda tu experiencia y estudios, ¿por qué crees que nos resulta tan difícil ser auténticos, ser fieles a lo que somos y honrar eso que nos hace especiales? Yo uso el término salsa secreta. Hay una salsa secreta que nadie más en el mundo tiene excepto tú y estás aquí por esa razón. ¿Por qué nos impedimos ser auténticos? Porque estudié cómo ser exitoso en la industria del cine y todo eso, y todos los que tienen éxito en cada aspecto de la vida, en cada parte, desde el arte hasta los negocios, son auténticamente ellos mismos. Cada maestro, cada titán de la industria fueron fieles a sí mismos y se sentían cómodos en su propia piel. ¿Por qué tenemos tantos problemas para sentirnos cómodos en nuestra propia piel? Pues cuando me convertí en estudiante de posgrado en criminología, no, en parapsicología en Berkeley, tuve un mentor que había establecido un instituto y me invitó a vivir allí con él, Arthur M. Young. Él fundó el Instituto para el Estudio de la Conciencia en Berkeley.
era un inventor. Inventó el helicóptero Bell, el primer helicóptero comercialmente licenciado, y también era cosmólogo. Escribió un gran libro llamado El universo reflexivo. Y un día me dijo, Jeffrey, ¿qué crees que es la piedra filosofal? ¿La mística piedra que convierte el plomo en oro? Y se refería al alma, el plomo de tu alma en oro. Yo dije, no sé. Él dijo, son los obstáculos que enfrentamos en la vida, eso es la piedra filosofal. Debemos afrontar esos desafíos. De esta manera, nuestra alma se purifica y nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. En mi opinión, estamos aquí en este plano físico para superar obstáculos singulares. Es como si endurecieras el acero golpeándolo contra una piedra, O templas el acero calentándolo hasta que esté al rojo vivo o al blanco. golpeándolo, golpeándolo una y otra vez. Y eso es lo que nos hace fuertes y nos hace avanzar. Escuché esto en algún lugar y me encanta usar este ejemplo. El agua hirviendo ablanda la papa, pero endurece el huevo. El agua hirviendo hace ambas cosas. Y pensé que era tan profundo en tantos niveles. Yo estaba como, sí, sabes, tienes razón. Así que el agua hirviendo es el obstáculo. Y para algunos los ablanda, pero para otros los endurece para que puedan avanzar. Así que es interesante. Ahora, me encantaría discutir la relación mente-cerebro. Hablas mucho de eso. ¿Qué es la relación mente-cerebro? ¿Qué es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo al mismo tiempo? Bueno, desde un punto de vista filosófico, existe algo llamado el problema mente-cuerpo, que es un problema irresoluble que tienen los materialistas, que es si vivimos en un universo frío y muerto de materia inanimada, ¿cómo surge la conciencia? Y nadie ha logrado descifrarlo aún. Yo entrevisté hace unos 30 años a Francis Crick, uno de los grandes científicos del siglo XX, el hombre que descubrió la naturaleza de doble hélice de la molécula de ADN, y había publicado un nuevo libro llamado La hipótesis asombrosa. Su hipótesis era que el cerebro crea la conciencia. Ahora, la mayoría de sus espectadores asumen ingenuamente, bueno, no se ha demostrado eso hace mucho tiempo. Todo el mundo sabe que el cerebro crea la conciencia. Y Crick tuvo la honestidad de decirme, es solo una hipótesis, no se ha comprobado. De hecho, dijo, y lo tengo grabado en cámara. El punto de vista religioso podría ser correcto, que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. Y, por supuesto, Crick ya no está vivo. Creo que si estuviera vivo, tendría que admitir que aún no hemos demostrado que la conciencia es producida por el cerebro. Diría incluso que es justo lo contrario. El cerebro existe dentro de la conciencia. Estoy de acuerdo porque existe dentro de la conciencia. Entonces la pregunta es, si estás consciente y alguien te dice, ¿quién está manejando? El auto que tienes en mente, hay alguien conduciéndolo detrás de todo, hay alguien hablándote así que, ¿quién es esa persona? Tienes razón, no puedes comprobarlo, no puedes demostrar de dónde viene porque es como intentar atrapar agua con el puño, es imposible. Puede que atrapes un poco en tu mano, pero definitivamente no vas a atrapar todo. Es una conversación fascinante, es fascinante. Esta conversación ha sido extremadamente fascinante. Jeffrey, quiero hacerte una pregunta. Bueno, antes que nada, quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el futuro de la evolución humana? Vaya, esa es una gran pregunta. Y tengo que decir que es la evolución de la conciencia misma. Supongo que realmente, incluso para comenzar a responder esa pregunta, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el presente de la evolución humana? Y quizás sea inusual. Me considero no como alguien que nació en 1946 y que probablemente morirá en los próximos 20 o 30 años. Me considero como alguien que en realidad
tiene al menos miles de millones de años. Quiero decir, mi cuerpo, ciertamente, evolucionó a partir de organismos unicelulares hace miles de millones de años y sospecho que puede haber pasado por muchos ciclos como ese. Eso es lo que realmente soy. De hecho, iría aún más lejos y diría que me adhiero a la visión mística de que todo es uno. Así que tú y yo somos, podría decirse, diferentes versiones el uno del otro, ¿verdad? Así como todos tus espectadores y oyentes. O lo mismo con cada animal, cada pulpo, cada oso grizzly o extraterrestre o insecto con los que compartimos lo que el filósofo Schopenhauer llamó la única mente que ve a través de los ojos de cada criatura viviente. Entonces responde a nuestra conciencia actual. ¿Cuál es el futuro de la evolución humana? Pues eso sería la realización de eso, no solo intelectualmente como te lo estoy explicando. Entenderlo de manera vivencial, eso creo que es el camino del crecimiento espiritual y del entendimiento. Todos estamos conectados. Cuando lastimas a uno, nos lastimas a todos, de muchas maneras. Al caminar por la tierra, he comprendido cuán interconectados somos. La naturaleza es un ejemplo de esta interdependencia. Nuestra interacción con el entorno refleja esta conexión profunda. Tantas cosas que deben encajar para que la naturaleza funcione en los ecosistemas que son la naturaleza. Y ahora siento que el mundo, porque estamos, por primera vez en la historia humana, tan conectados con Internet, tan interdependientes económicamente, que ahora vemos lo que está sucediendo en Rusia, donde literalmente estamos cancelando o ignorando por completo a un país entero, por razones justas, por supuesto, pero ¿cómo? Es como, espera un momento, si no estoy conectado con los demás, ¿sobreviviré? ¿Cómo puedo sobrevivir sin estar conectado con los demás? Así que es una conversación realmente interesante que se debe tener para entender que todos estamos verdaderamente conectados e interdependientes entre nosotros. Te lo prometo, si mañana hubiera un ataque al estilo Día de la Independencia, todos estaríamos bien los unos con los otros. Todos diríamos, tenemos que unirnos y trabajar en esto. Hay una máquina gigante que viene y está destruyendo el mundo. ¿No es curioso cómo siempre sucede eso? Pues creo que por eso. Gente como Ronald Reagan solía hablar de qué pasaría si el mundo se enfrentara a un invasor extraterrestre. Sería una forma de unir a este mundo. Sí, espero que no tengamos que pasar por eso para unirnos. Realmente lo espero. Creo que ya tenemos suficiente con lo que está pasando en el mundo en este momento. Espero que no tengamos que lidiar también con eso. Ahora hago una pregunta. Se la hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Una buena pregunta. Y me recuerda el momento en que tomé entrenamiento. Estudié a un tipo llamado Ted Owens, el hombre PK. Escribí un libro sobre él, publicado hace 20 años. Tenía enormes poderes psíquicos y tomé su programa de entrenamiento. En cierto punto, en 1986, podía controlar terremotos, tornados, huracanes, apagones, avistamientos de ovnis y cosas por el estilo, volcanes. Y entonces me dijo, ¿qué quieres hacer con estos poderes tomando este entrenamiento? Lo pensé y me di cuenta de que no me interesaba hacer nada de lo que tú estás haciendo, lo cual había estado documentando durante 10 años. Dije, lo que quiero hacer es ser un comunicador para el público general sobre estas realidades esotéricas, psíquicas, ocultas, místicas, y eso es a lo que me he dedicado. Poco después de tomar ese entrenamiento, fundé mi primer programa de televisión, Pensando en Voz Alta, que se transmitió en la televisión pública nacional durante casi 15 años. Y ahora tengo un canal de YouTube, el nuevo canal de Thinking Aloud en YouTube. Mi misión ha sido hacer que estas realidades sean comunicables al público en general. Jeffrey, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti, tus libros y tu trabajo? Señor, la forma más sencilla es ir a New Thinking Aloud, todo junto,
Y Aloud no es A-L-O-U-D, es Aloud. newthinkingaloud.com. Eso lo llevará al canal de YouTube. Y también tenemos una fundación, New Thinking Aloud.org. Jeffrey, muchas gracias por venir al programa y agradezco todo el arduo trabajo que has realizado durante muchísimas décadas de tu carrera. Así que gracias, amigo mío, te lo agradezco. Ha sido un verdadero placer. Estoy encantado de conocerte, Alex. Pareces un alma gemela. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.